¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Enseguida comenzamos un programa, como siempre, con Laura Serra, con Fernando Fraquel, en una semana muy intensa, con definiciones en el kirchnerismo, definiciones en la Unión Cívica Radical. Hay convención el próximo lunes y todo lo que está pasando con problemas serios de armado en Alternativa Federal. Además, obviamente, de todo lo que pasa a nivel parlamentario en el Congreso de la Nación. Presentación y empezamos. Bueno, el sábado, sorpresa para mucha gente. A mí me decía el doctor Eduardo Valdés, un hombre que hasta aquí iba 2 o 3 veces por semana al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. Dice, me durmieron absolutamente, no sabía nada. El anuncio vía redes sociales de la expresidenta de que la fórmula de ese espacio va a ser Alberto Fernández, Cristina Fernández. Fue el primer dato de una semana muy agitada. Después todo lo que está pasando con el lío de Alternativa Federal y el radicalismo y mucha versión en torno a posibilidades de cambio en la fórmula y en el espacio. Quien está trabajando mucho para saber lo que pasa en la convención del lunes es ella, Laura Serra. ¿Cómo le va, señorita? ¿Cómo anda, Señora. Pato Méndez? Bienvenido. ¿Cómo Gracias, anda? ¿Bien? Laurita. Bueno, a ver, no va a haber ruptura, Laurita, me parece. No, de ninguna manera. Pero no va a haber está ruptura. Cornejo pidiendo más cosas, cambio de nombre, piden otros integrantes de la fórmula. Alfonsín dijo que no quiere cambios de la vicepresidenta. Resumen, Serra. Ay, qué difícil es resumir todo lo que piensan Sí. los radicales en una situación de ebullición como Sí. la que están inmersos los boinas blancas, ¿no? Sí. A ver, ¿qué te puedo decir? Cornejo está en una posición dura. Sí, ¿Por qué? Porque quiere negociar con el macrismo un cambio en la estrategia electoral. ¿Por qué? Porque está convencido él y muchos otros dirigentes que así planteada, la fórmula electoral, la estrategia del macrismo en general, no va a llevar al triunfo de Cambiemos. Está convencido de eso. Entonces, es necesario, así como la presidenta hizo Sí. una manganeta y sacó Sí. un conejo de la galera, bueno, el radicalismo, Cambiemos, debe dar también un golpe de efecto para recuperar aquel votante, que hoy está muy desconforme con la gestión del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, ¿qué están pensando? Bueno, por de pronto ampliar la coalición Cambiemos. ¿Ampliarla a qué sectores? Al peronismo, a la baña particularmente. Ahora bien, muchos te dicen, no, pero esta gente ya ha dicho que no va a venir a Cambiemos. Entonces te retrucan y dicen, ok, pero si no es Macri el candidato y si fuera Vidal la candidata, ahí la cosa cambia. Ayer había mucha versión incluso de Vidal como candidata a vicepresidenta, que ella dice, no quiero ni loca, pero digo, no es bueno para el gobierno. No, tampoco, no es buena para el gobierno. no. Digo, esto de que hay gente, diputados del PRO, que te dicen, hasta aquí Macri es candidato. No es la mejor señal, me parece. No, para nada, y hay sectores del radicalismo, como te decía, Sí. que la fórmula encabezada por Mauricio Macri no va a llevar al triunfo, es lo que ellos piensan, Sí. obviamente totalmente contrario a lo que Insiste piensan Macri. en el macrismo Perdóname, maduro. un macrismo que no habla de candidato o candidata a vice, ¿no? ¿O es Michetti? No dicen Por nada. ahora no dicen nada, No. están abiertos a ampliar la Sí. fórmula, pero todavía no dan ninguna pista. Esto va a Sí. pasar seguramente a partir de mediados del mes que viene, van a discutir esa cuestión, a partir del mes que viene, mejor Sí. dicho. Pero lo cierto es que hay dos posturas en el radicalismo. Una postura más dialoguista con el gobierno, más cercana al gobierno, que no quiere ampliar en este momento la alianza Cambiemos a sectores del peronismo, pero sí, esto hay que tener, digamos, ponerle un foco, quieren abrir Cambiemos al peronismo cuando se definan las Se PASO decante. y Sí. la primera vuelta. A ver, porque están convencidos de que van a necesitar del peronismo si ellos Sí, ganan, sí. o por lo menos pasan al balotaje. Ellos sostienen que van a necesitar del peronismo no kirchnerista para ganarle a Cristina Kirchner en un balotaje. Entonces ahí sí dicen, hay que abrir
Hay que La abrir. sensación que te dan, y hablamos enseguida con el señor Fernando Fraquelli, que tiene mucha información de todo eso, pero la sensación es que están como muy urgidos y sin una estrategia clara en varios sectores. Digo, Así esto es. de que Schiaretti diga, ahora convoco a Scioli, convoco a Tinelli, me parece que a partir de la decisión de que la fórmula es Alberto Cristina, se han movido muchas cosas y ven cómo se ordenan, me parece, ¿no? Señor Fraquelli, a ver, acá, ¿qué dicen Muy los bien. diputados con todo este lío? Y a ¿Usted qué ver, cree? ¿Qué dicen cómo bueno, termina? A ver. están todos mirando, más que lo que pase acá en el Congreso Nacional, están mirando qué es lo que pasa Sí. afuera. Los radicales con el tema de la convención, porque es fundamental para Sí. ellos definir cómo va a ser la fórmula, cómo va a ser hasta el nombre, Sí. si es Cambiemos o no es Cambiemos. Bien lo estaba señalando Laura. El peronismo alternativo también sigue muy de cerca porque quieren ver en qué postura y en qué lugar se van a estar parados. Sí. Algunos querían acercarse a la Baña, pero la Baña no se acerca al peronismo de Alternativa Federal, entonces también ahí están en una situación compleja, porque también esa situación compleja hace que haya cambios casi Sí. hora tras hora, porque la postura de la Baña de ayer no tiene que ver, No. nada que ver con la postura de hoy de Roberto Exactamente, ayer Lavagna. dijo que había roto y hoy no tanto. Y hoy dice que va a Sí. dialogar con Alternativa Federal. Pero además, digo, hay un tema, ¿no?, con el nombre de Cambiemos. Digo, es cierto que Cambiemos viene de golpes, son elecciones provinciales, pero no está en un buen momento Cambiemos. Pero tampoco me parece ahora, en mayo. Cambiemos es una marca, no sé si la podés modificar ahora, ¿no? Y es complicado, por supuesto Claro. que sí, ¿no? Pero, a ver, vos sabés que Sí. los procesos electorales Sí. permiten carta blanca para cualquier cosa con tal de arrimar un voto. Sí. Y es lo que justamente están pensando los radicales, ¿no? Como te decía al principio, hay como una conciencia generalizada en el radicalismo de que así como está planteada la Sí. cuestión, no se gana, y menos en la provincia de Buenos Aires, donde están Claro. manejando encuestas bastante perjudiciales Complicadas. para el gobierno. Y el otro dato, El ya voy tema con de el señor Cambiemos, Fraquelli, no, pero el diga, a tema ver. de Cambiemos, en las provincias, hay muy pocas provincias donde figura Cambiemos. Claro, El nombre de las listas exactamente. son Cambia fulano, Cambia Sí. sultano, pero Cambiemos Exactamente. no tanto. Y otro tema importante es lo que pasa con Sergio Massa, un hombre que tiene un caudal propio de votos, pero que está en Alternativa Federal, pero al lado de lo que uno ve es que hay mucha gente cercana a él que ha ido cruzando el desierto y ha terminado con Alberto Fernández y Cristina Fernández. Claro. Digo, Felipe Solá, Daniel Arroyo, Facundo Moyano, alguien muy cercano a él, como Victoria Donda, integra ese espacio en la capital federal, ¿no? No es un tema sencillo el insistir con Alternativa Federal para Sergio Massa, ¿no? No, totalmente. Por eso también es Sí. importante ver qué es lo que va a hacer Sergio Massa respecto a Sí. en qué espacio va a estar ubicado. Y de todo esto que estamos hablando hace que hablemos muy poco de la actividad parlamentaria. Así es. Porque es lógico, Y los sí. legisladores Ley de están- góndolas ahí, están ¿no? pensando más en otra cosa que en las propias, Sí. el propio debate de propias leyes. La ley de góndolas, ¿por qué se avanzó en el proyecto? qué? Se avanzó porque hay una muy buena relación entre los presidentes de las comisiones. Marcela Paso del Frente Sí. Renovador y Daniel Lipovetsky del PRO. Estuvieron acá. Que Claro, estuvieron hablando. acá y hablaron, Sí. más allá de que haya algunas diferencias en torno a los dictámenes, va a haber 2 dictámenes que se puedan poner a discutir, hubo quórum, hubo reunión, hubo plenario de comisiones, porque los 2 presidentes quisieron Sí. que haya e insistieron en que haya dictamen de comisión. ¿Cuándo va a llegar al recinto? Bueno, eso es una Está. incógnita. Y el otro dato que tiene que ver con el Congreso es lo que pasó en el Senado con la falta de quórum por la designación de muchos jueces que estaban convalidados por el oficialismo, pero parte de todo este enorme lío faltó respaldo en el bloque de Pichetto para tener los números necesarios y poder convalidar esa designación. Así es. Bueno, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Pausa, ya seguimos. Bueno, seguimos en Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con el señor Fernando Fraquelli, estamos con Laura Serra y estamos con Hernán Torres Guerrero. ¿Cómo le va, Hernán? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, están? Hernán es el titular del partido Parte y gente que extrañamente, le voy a preguntar por qué, pero extrañamente, a priori parecía, apoyaban una eventual candidatura de Alberto Fernández cuando Alberto Fernández no lo medía a nadie, ¿no? Sí, no lo la teníamos verdad en que el radar. siempre lo imaginaban como un eventual integrante de algún posible equipo, pero un hombre que había renunciado al gabinete de Cristina Fernández hace 10 años, con serias diferencias, se había acercado, pero esto no lo esperaba nadie. Exacto. ¿Ustedes imaginaban algo o no? Bueno, el acercamiento ya se hizo Sí, estaba hecho, pero- hace un año. Sí. Por supuesto que no pensábamos en esto de la presidencia, pensábamos que iba a volver al lugar del que se fue. Sí. En eso Ah, pensábamos. jefe de gabinete, Lo claro. Lo pensaban porque
ya era el rol casi que estaba Sí. teniendo, más allá de, uno decía jefe de campaña, no había campaña, así que no era jefe de Y eso. perdóneme, ¿alguna vez dijo Fernández o le contó a usted qué fue lo que pasó con la relación? Digo, parecería que la que reconoce más errores es Cristina Fernández, que lo que se intenta es volver a lo que era el kirchnerismo allá por el 2004, 2005, 2007, donde había buen diálogo con Moyano, buen diálogo con los gobernadores, no había grieta con el campo, no había grieta con Clarín. ¿No? Me parece que son reconocimientos de Cristina o se entiende de otra manera. No, nosotros siempre nos definimos como kirchneristas ortodoxos. Kirchneristas ortodoxos. Sí, Alberto lo dice, entonces nosotros también lo decimos. En realidad, los dos aceptan errores. Sí. El alejamiento fue en la 125, Sí. donde nosotros pensamos que fue una pelea que no debíamos haberla dado Sí. contra sectores que estaban con nosotros y bueno, o sea, la 125 unió sectores que pensamos que nunca se iban a unir. Claro. Estamos. Y A ver, pasó eso. Hernán, pregunte, Sí. Laurita. hay algunos tal? sectores de la política Sí. que piensan que esto no va a terminar así, la fórmula tal como está Sí. planteada. Es decir, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, de que todavía hay posibilidades de algún retoque, de que se baje Cristina o que Cristina finalmente asuma la candidatura presidencial. En fin, que va a haber movimientos todavía. ¿Usted qué piensa al respecto? Yo pienso que esto fue un golpe de knockout. Y en el boxeo, cuando hay knockout, del otro lado hay mucho mareo. Y dicen Ajá. cualquier cosa. Esto es así y esto va a llegar así. Alberto va a ser presidente y Cristina vice. Bueno, Convencidísimo. Sí, sí, No, sí. Está sí, sí. segurísimo. O lo aclaro. A ver, pregunte, No, Fragelli, por Hernán, ¿y favor. cómo se unifica el peronismo? ¿Cómo lo ven ahora? ¿Lo ven muy alejado a los sectores de los gobernadores, a Schiaretti, a Massa, o lo ven con la posibilidad de incorporar? Más o menos a las 10:30 de la mañana fue el anuncio el sábado. Sí. A las 12 ya había 5 gobernadores que no habían dado su apoyo, lo dieron por Twitter. Sí. Pero dar el apoyo o aplaudir, no dar su apoyo. Aplaudieron la decisión y eso en política se lee Sí. apoyo. A Y ver, se fueron sumando luego. A mí de todo lo que uno lee, que tiene que leer mucho y hablar mucho en estos días, yo se lo contaba a Laura y a Fernando, la verdad que me llamó mucho la atención algo que dijo Massa ayer. Dijo Massa, yo voy a estar donde estén los gobernadores. Porque la reunión de Alternativa Federal era una reunión donde no había gobernadores. Estaba Urtubey y estaba Schiaretti, pero no estaba ninguno de los otros 8, 10. Ni Pepo, ni Bordet, ni Casas, ni Arcioni, ninguno. Ninguno. Digo, ¿eso significa que está buscando otro lugar bajo el sol? ¿Massa le parece eso o no? Total y absolutamente. Hay intensas conversaciones con Sí. Sergio Massa. Sí, en el ese Cuervo sentido. Larroque dijo que le gustaría de gobernador. Sí. Sí. Bueno, no Por eso. hablamos de candidatura Sí. en estos momentos porque no es momento de hablarlo, pero sí, con Sergio hay una línea constante, más acá en la Cámara de Diputados, Máximo lo ha dicho, o sea, todo el mundo habla con Sergio. Los analistas todos, había un sí. trabajo de más o menos 10 encuestadores, Clarín por un lado, y también vi otros trabajos, dicen que esa incorporación sería sí como muy, muy clave en esta pelea electoral, ¿no? Y eso aseguraría la primera vuelta, aseguraría ya casi sin discusión la Mire que primera seguro vuelta. lo llevaron preso. Sí, Pero bueno, usted escuchó la palabra casi antes, sí, está. por eso. A ver, Laurita, ¿alguna más? No, sí, por supuesto. Sí. Preguntarle si, digamos, ¿qué le aporta Alberto Fernández a Cristina Eso. Fernández de Kirchner? Digo, porque dicen, bueno, acá la dueña de los votos es Cristina. Alberto no suma un voto. ¿Cómo lo ve? Bueno, a ver, el núcleo duro, Cristina estaba para ser presidente. Lo que con esto volteó mitos, de decir que era una persona inaccesible, omnipotente, todo el mundo decía es nuestro límite, y bueno, dijo, bueno, vamos a sacar ese límite, vamos a romper las fronteras, y todo lo que dicen eso, vamos a ver a partir de esto si vienen. Entonces le dejó la pelota en el otro lado. Alberto sí aporta votos a partir de este lugar. O sea, obviamente antes no era candidato y nadie lo medía, entonces Claro. era improbable que sepamos si los tenía o no los tenía. Pero obviamente el grueso lo aporta Cristina. Cristina en su generosidad lo puso a Alberto. Alberto que es sinónimo de apertura, de diálogo, de consenso. Eso es lo que aporta Ahora, Alberto más al otro, más al otro. Repregunta, digo, Sí. algunos interpretan esta jugada Sí, sí. como un gesto de debilidad de Cristina también, ¿no? Como que necesitó de buscar a Alberto o a una persona dialoguista Para porque superar mi ella techo. misma no ganaba en la primera vuelta. Digamos, de alguna manera asumía tácitamente de que Sí, no podía ganar pero la las primera encuestas vuelta. decían que en segunda vuelta ganaba. Ujú. En segunda vuelta ganaba. Y la verdad no necesitaba hacer esto Cristina.
No lo necesitaba No lo hacer, necesitaba ganaba la hacer. elección. Ganaba la elección. Con esto solamente está mostrando y esos mitos que decían que justamente, y con estos que decían es el límite, bueno, ahora no es el límite, vengan compañeros. ¿Les sorprendió Raquel. que los mercados no se dispararon, no se enloquecieron durante toda la semana? En cierta forma no me sorprendió. No me sorprendió porque en realidad los mercados estaban total y absolutamente alertas de que si Macri volvía a ganar. Ahí estaban los mercados un poco alertas. Porque en realidad la televisión en general dice otra cosa, pero los mercados le tenían más miedos a Macri que a esto. Y acá se quedaron tranquilos porque por lo menos va a haber un poco de coherencia. Sí, hay gente como Guillermo Nielsen, que es un hombre que fue secretario de Finanzas, que está a cargo del eventual equipo económico, efectivamente. Hernán, usted es un hombre de la provincia de Buenos Aires, de Lanús, ¿no? Soy de Lanús y soy el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires. Exactamente, Sí. pero por eso le pregunto, digo, Laurita tiene mucho diálogo con gente del radicalismo Sí. y el propio PRO están hoy mirando, vos decías Laurita, mirando lo que pasa con María Eugenia Vidal, que parecía como intocable, Vidal hasta hace un tiempo, pero ella sabía esto, quería adelantar elecciones, no pudo. ¿Cómo está el tema político hoy? Porque el peronismo no tiene candidato todavía en la provincia. No tiene candidatos, lo que sí tiene la gente que lo va a votar. Recién escuchaba todo lo que hablaban ustedes y veía que, bueno, convenció radical. Supongo que estará en todo de acuerdo con lo que dijimos. No, pero puedo opinar sobre eso si no le sí, molesta sí. o aportar No, desde a ver, mi lugar. sí. Escuchaba la Sí. convención de radicalismo, que Labaña se enojó, se fue. Bueno, todo eso son reuniones de dirigentes. A todo eso le falta a la gente que lo vota. Claro. O sea, todo lo que puedan hacer, el conejo que la sacan de la galera, no hay nada. Bueno, no, en ti- Alternativa ya no- Federal es un problema no serio. tienen ni conejo ni Claro. galera ya. Sí, Sí, que o si sea, María Alternativa Federal es Eugenia un Vidal, problema. si María Eugenia Vidal fuera... Sería mostrar total y absolutamente la derrota de Cambiemos, del macrismo. Y es también la ley de la frazada corta. ¿Y qué hacen en la provincia de Buenos Aires? Claro, Que ese es el otro problema. Que es donde es la madre de la batalla. ¿Y ustedes qué van a llevar en la provincia de Buenos Aires? Vamos a llevar al que elijamos entre todos y el que mejor mida. Está bien. Está. ¿Les gusta Massa o no? Tenemos muchos compañeros, a diferencia de todo lo demás, tenemos muchos compañeros que pueden estar al frente de la gobernación. Tenemos Bueno, muchos. ahí estamos. Un hombre. Y Sergio podría ser uno de ellos. ¿Cuánto hace que trabajan con Alberto Fernández? Desde el inicio del kirchnerismo. 2003. 2000. ¿2000? Apa. Ahí estamos. Bien. Hernán Torres, caballero, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy Hernán amable. Torres Guerrero. Así es, Así así es. estamos. Muchas gracias. Bueno, pausa, pasó Hernán Torres Guerrero por Hay Quórum, Ideas en Debate. Ya seguimos. Bueno, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Recordemos que al margen de todo lo que está pasando en cuestiones políticas, hubo datos muy complicados en materia económica el día miércoles explicando la caída de la actividad económica, no solo respecto a marzo del año pasado, sino lo más problemático, respecto a febrero. El gobierno suponía que empezaba una leve recuperación que terminó dando una respuesta negativa en marzo. Estamos con, no sé si dos extremos, pero una economía que tiene que ver más con lo global o con lo macro, con Iván Kachanowski, y con ella, recordamos, aquí tenemos Carolina Suárez, no me acordaba del Carolina, que se encarga de la economía muy cotidiana, precios y demás. Carolina, primer tema, ¿qué hay como marco referencial en materia de precios esenciales? ¿Se están cumpliendo? ¿Hay productos? ¿La gente los consigue o no? Bueno, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Comercio quien tiene que hacer el control y dio la primera semana de cumplimiento obligatorio, que fue, ¿se acuerdan que Sí. el 22 de abril pasado comenzó a funcionar el programa, pero el 29 recién fue la primera semana de obligatoriedad? El primer día de cumplimiento obligatorio, el 75% de los supermercados habían cumplido en la ciudad de Buenos Aires. 75. O sea, te queda el 25 que no. Sí, a la semana la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires dio un informe. En la provincia la historia era otra, como muchas veces sucede después de la General Paz, que el 50% casi no se cumplía en lo que hablamos de precios Yo esenciales. vivo en el conurbano, en la provincia, y voy a un chino.
Yo no encuentro nada en el chino. te digo Bueno, la en verdad. ese caso no lo vas a encontrar porque Nada. los supermercadistas chinos no acordaron finalmente con Secretaría de Comercio. Hubo ¿Viste? conversaciones, pero hubo un problema al parecer con una falta de interlocutor. Esa fue la respuesta oficial, ¿no? Así que no son parte, no descartan que lo sean. Y los otros jugadores muy importantes cuando hablamos que un programa pueda Sí. llegar a toda la ciudadanía son los almacenes de barrio. Están en conversaciones con 3 grandes proveedores de lo que es el supermercadismo mayorista, Sí. para ver una lista aparte de unos 150 productos alrededor de eso, ¿no? ¿Vos lo ves a Miguel Brown, que es un liberal clásico, cómodo con este sistema de control de precios, Iván, o no? A mí me parece que es una medida que puede dar cierto alivio en el corto plazo. Sí. Creo que es una medida que hay que entenderla en el contexto que se toma, que es con una inflación de alimentos de 64%, es decir, la inflación general es del 55%, pero la inflación para los más vulnerables es 10 puntos mayor. Entonces, ese contexto hay que entenderlo. 65%. 64-65% es la inflación de alimentos, que es la que afecta a los más vulnerables. Entonces, entendiendo ese contexto, me parece que sí hay que ir un poco por ese camino, pero mientras tanto, pensar cómo bajar la inflación en serio, que es la solución de fondo. Y ahí no veo las mejores señales, digamos. No. No, tenés un presidente del Banco Central que acertadamente para mí dijo que hay que congelar la oferta monetaria, pero si tu demanda de peso se cae, es casi como si emitieras. Vos tenés que tener equilibrado esa oferta y esa demanda. La oferta está fija, pero la demanda cae. Entonces, esto te puede generar inflación a futuro o retrasarte el proceso desinflacionario, que es lo que creo que va a ocurrir si la demanda de pesos no repunta. Y para eso tiene que repuntar la actividad. Y como bien dijiste, Claro. también... Exactamente, marzo vino peor que febrero. Un gran mes. Sí, Laurita. ¿Hay luz al final del túnel, digo, en materia económica, después de lo que, bueno, se publicó recientemente, la caída económica en el mes de marzo? No fue muy alentador la cifra, pero, bueno, esperaban en el gobierno un repunte de la economía, no espectacular, pero el repunte al fin, que parece como que se está retrasando. ¿Es así? Y es un poco así. Esta es una crisis muy complicada, porque si bien se tocó fondo, la recuperación al principio era más optimista y ahora es cada vez más aplanada, digamos. Entonces, cada vez que hay un dato, pareciera que esa es más una compensación que una recuperación. Y me parece que ese es el factor que va a tener el agro, que está creciendo, pero... La Ditela dijo que hasta octubre no piensa en ninguna recuperación. La Ditela que ha generado muchos espacios para economistas de este gobierno. Bueno, ayer Sí. se conoció el número del índice de inflación mayorista, que Sí. también tiene un peso importante, ¿no? Porque siempre se habla de Claro. cómo se trasladan los precios Totalmente. y con la baja del consumo no se terminan trasladando. Claro. 72% contra el 55 anual, con sí. 8. O sea, fíjate Claro. que eso en algún momento se va a terminar trasladando. A ver, una Pregunte. pregunta para ambos. ¿Cómo impacta todos estos movimientos políticos que hay desde el domingo al día de hoy? ¿Cómo está impactando en lo macro y en lo micro de la economía? Bueno, lo micro siempre uno lo primero que hace es hablar con los proveedores, a ver si llegan las famosas nuevas listas, porque cada movimiento de tipo de cambio lo que llega es eso, ¿no? Y termina afectando a todos como ciudadanos cuando vas al supermercado a comprar. Por ahora se mantuvo sin cambios y esto acompaña lo que arrojó el INDEC cuando midió abril. Ustedes fíjense que fue después de 14 meses, si no estoy equivocada, el primer mes que alimentos y bebidas dio por debajo, 2.5%, 3,4% fue la inflación en términos generales y en la provincia de Buenos Aires la inflación en alimentos fue del 2%, o sea que acompaña una semana que hubo muchos vaivenes con el dólar. No hay sobresaltos, pero el otro tema no solamente es alimentos y bebidas, sino lo que más le preocupa a la gente, principalmente en épocas de invierno, son las tarifas eléctricas y de gas que vinieron a jugar fuerte pese a las medidas que se tomaron del gobierno de retrasar, no retrasar el aumento ni aplanar, sino tomar ese 22% de los meses de mayor consumo para ser finalmente abonados en lo que sería diciembre en adelante en materia de gas y en materia eléctrica, bueno, 4% para mayo y agosto que no se aplican, pero son siempre los usuarios residenciales. ¿Qué pasa con lo otro? Voy a comprar a la panadería, el pan es más caro porque la luz, el gas para el panadero es más cara, ¿no? Ahora, una pregunta. Yo creo que cuando se habla del control de precios esenciales, de aplicaciones, me parece, te pregunto a vos, Carolina, todos hacemos compras, me parece que se habla para un ciudadano o ciudadana que no existe. Digo, todos vivimos muy urgidos de tiempo. Laurita tiene que atender a los chicos, trabajar, vos igual. Digo, vos no tenés tiempo para ir al supermercado 1 hora y andar midiendo, buscando precios esenciales, quejándote. Uno va con poco tiempo, la plata, compra lo primero que ve, me parece. Claro, uno cuando- o hay un mundo donde te dedicas a
a ver qué es lo que está pasando con el mercado y si hay unos productos. No, y por eso la gente se desilusiona. Claro. Porque, digamos, repasás la lista de 64 productos que incluso algunos no están. Recuerden que hay 3 o 4, no recuerdo bien ahora, que todavía están en producción y 7 son tipos de galletitas. Claro. O sea, si eso es esencial, por eso es la crítica muchas veces hecha incluso por los licenciados en nutrición. Sí. No es que la crítica va Sí. por otro lado, para los sectores más vulnerables. Sí, muy poco sano es Sí, el menú. y sí. por eso es, el precio, no hay referencia de precio. Ayer tomaba un producto como la yerba, que Claro. consumimos la mayoría de los argentinos, el mismo producto tomando precios claros, que es una herramienta del gobierno, tiene una diferencia del kilo entre 125 pesos y 192 pesos. Entonces, claro, ¿qué voy a hacer? ¿Pasar todo el día buscándome dónde está la yerba más barata? Y así con todos los productos. Exactamente, exactamente. Iván, te pregunto, bueno, hay un candidato, 2, Macri es candidato, Alberto Fernández también, digo, la sensación que están dando es de que no hay ruptura con el fondo, esto lo dijo Guillermo Nielsen, tenemos fondo para 8 años. ¿Te parece que esas son señales de cierta calma en ese aspecto o no? A ver, yo creo que con este nuevo anuncio el mercado no se volvió loco, lo tomó con calma porque todavía hay cierta incertidumbre de cómo se va a operar o qué pueden decir las próximas encuestas. Pero me parece que la dupla Fernández tiene claro que esto no es como el 2003. No hay dinero para hacer populismo y claramente vas a tener que ir a una renegociación con el fondo porque si no, no hay forma, digamos. No hay otra manera de encarar esto. Ahora, teniendo en cuenta que hay por ahora 2 candidatos a presidente, falta que se definan algunos otros, ¿es el momento de escuchar a los referentes económicos de cada uno de los candidatos? Siempre hay que escuchar, me parece, digamos, que tiene que decir cada candidato, sus referentes, sean económicos, políticos, me parece que hay que escucharlos. Me parece que sí se están moviendo estratégicamente mejor que Cambiemos, digamos. Todavía no es presidenta Cristina, Alberto Fernández, y ya explicitó una herencia, digamos. En caso de ser presidente, ella ya explicitó una herencia, es decir, estratégicamente, no soy analista político, pero me parece que se están moviendo mejor. Esto quiere decir que va a ganar la dupla FF, nadie lo sabe, digamos. Está muy parejo y no sabes qué va a pasar de acá a una semana. Es una elección, me parece, muy complicada que se va a definir en el día a día y donde la economía va a ser muy protagonista, porque va a ser muy importante qué pase con el tipo de cambio en el mercado cambiario para ver si eso afecta a la inflación o no, que es un poco lo que viene Cambiemos tratando de controlar a toda costa, que no haya un episodio como el del año pasado. Vos que estás con estos temas todos los días, Carolina, te pregunto, ayer vi en El Cronista un trabajo de Sergio Bernstein diciendo de que lo que menos baja es el consumo de Netflix, pero que después baja casi todo. La gente va resignando cuestiones. Hoy en Clarín, que la gente consume menos taxis, sale menos afuera, cuestiones centrales. Bueno, está la caída en el consumo de leche. ¿Vos qué ves en tu sector datos que te llamen la atención realmente en materia de consumo, en materia de gastos de la gente común? Es real que la economía hogareña, cotidiana, el presupuesto familiar ha cambiado. De hecho, varias consultoras consideraron que 8 de cada 10 han cambiado de forma de consumir. Cuando hablamos de forma de consumir es cuidar lo que tiene que ver con energía y combustible, 2 de las claves. Bueno, fíjense lo que han aumentado en porcentaje en los últimos años. Lo otro, lo que mencionaba, salir afuera. Si lo tengo que dejar de lado, me tomo un café en vez de cenar con amigos. Ese tipo de cambios de hábito van acompañados, como por ejemplo las marcas blancas de supermercados a la hora de elegir un producto, ¿no? La típica segunda marca de supermercado. Mutamos ahí y después salieron nuevos negocios, ¿no? Vos decías, bueno, no se ha descendido el consumo de Netflix, pero empiezan a caer las bocas compartidas, entonces vemos cómo ahorrar. Claro, te empezaste a pasar desde las claves de usuario de Netflix hasta lo que tiene que ver con los negocios propios que han logrado, por ejemplo, los gimnasios. Algo muy interesante. Antes ibas a un gimnasio, te decían, sale por mes esto, por año esto. Cuando vieron que era un monto de una decisión muy importante, ahora vas por ocasión. O sea, voy a, qué bueno, voy me una tenés que hora. dar el nombre, porque yo estoy pagando por mí y voy poco. Claro, Son los nuevos negocios que salen en medio de la crisis en función a un nuevo a mí lo que como ciudadano la verdad me llama la atención, yo hago 2 o 3 viajes en subte por día, más o menos, bueno. Pero la verdad, antes vos cargabas en la sube y te duraba mucho tiempo. Claro. Ahora no dura nada, es una cosa Y tremenda. otra cosa, hablando del subte, lo que notás, si sos un poco observador, en determinadas líneas en particular, es gente que pasa y no paga. Hay mucho, ahora hay control, para eso, pero hay control, pero algo que no ¿Así? se veía hace muchísimo tiempo, que empezó a suceder, no en el tren como muchos creen, sino también en los subterráneos porteños. Carolina, se está discutiendo en la Cámara de Diputados una ley de góndolas. ¿Es positiva? ¿Ayuda?
genera más perjuicios que beneficios. ¿Cómo estás viendo el debate de este proyecto? Bueno, la verdad que es bueno que haya un debate. Hay finalmente, como ustedes decían, hay dos proyectos que se llevaron a tratamiento, dos dictámenes, uno que tiene mayoría, que es el presentado por Marcela Paso junto con la oposición, que tenían proyectos donde el objetivo era darle participación a las pymes y también que se diera una limitante de participación a los grandes proveedores del 30%. El otro, que es el de Cambiemos, que tiene el proyecto de Elisa Carrió, es tal vez, para mí cuesta más de aplicar pensar que en una góndola cercana, hablo de línea de caja, pueda tener 50% de participación de producciones pymes, porque después hay que pensar cómo eso se va a llevar a la práctica, ¿no? Porque claro, todo es muy lindo en papeles, pero después cómo van a poder cumplir con esas cuestiones. claro. Hoy lo que sucede, el modelo, el ejemplo que hemos visto es lo que sucedió con la leche. Hago Claro. un rápido repaso. La primera marca que ocupa 4 lugares en góndola en relación a la que hoy es de precios esenciales, que además es del mismo grupo económico, Sí. que además reemplazó a la de precios cuidados. Exactamente. Todas estábamos hablando que salen del mismo grupo económico de Sí. la leche. Y esto se repite con los productos farináceos. Y esto, Claro. cuando hablamos de fideos guiseros, 2 o 3 marcas en las grandes cadenas de supermercados manejan todo. Sí. Y eso se repite con las infusiones. Es decir, sucede esto. Mayor participación puede brindar que haya mejores precios. Le decía recién el ejemplo claro. Un mismo producto según el canal de comercialización, tomando siempre empresas en la Ciudad de Buenos Aires que son supermercados, tienen una dispersión de precios. El gobierno anterior, lo del kirchnerismo, no logró No. combatir la dispersión de precios. Nació en enero de 2014, Precios Cuidados. Este gobierno lo continuó, tampoco lo logró. Entonces, por ahí la cuestión es si realmente esta ley de góndola es efectiva, si se llega a cumplir con sanciones reales, como se están pensando ahora, y que se pueda torcer esto que hoy sucede para los consumidores, que es que va a un supermercado y se ponen los precios, y por eso la gente termina eligiendo otros canales como los mayoristas, Claro. donde la diferencia Claro. de precios puede ser del 30-40%. Señor Fraquelli, ¿alguna última pregunta o consulta? Me queda una reflexión respecto Sí. a lo que estaba diciendo Carolina. Me parece que hay temas que tendrían que adoptar los políticos en el medio de una campaña que tienen que ser políticas de Estado. Controlar el tema Sí. de los precios, qué es lo que pasa, y poner también ahí en caja un poco a los empresarios, ¿no? Sí, totalmente. Creo que siguen habiendo programas y entonces la gente dice precios cuidados, Sí, esenciales. claros, esenciales. Y lo que llevan No. es a más confusión si eso no se termina por cumplir y el ciudadano, cuando va a buscar un producto, no lo termina encontrando el precio. Porque si uno va a comprar leche, la va a terminar comprando o comprará menos, Exactamente. pero tiene que consumir y después si no vemos las consecuencias de cómo afecta esto. Si tenés la plata, comprás lo que ves, lo que hay a mano. Comprarás menos, pero terminás comprando. Iván, a ver, te pregunto, para el que le toque asumir, digo, ¿no es esperable demasiado cambio? Me parece que llega muy condicionado el ministro de Economía que llegue y el presidente que llegue, ¿o no? ¿O tiene margen para hacer cosas? No, porque digamos el préstamo del FMI, el 90% ya se va a ver Claro. realizado para el año que viene, queda muy poco margen, entonces es ver qué reestructuración adopta el partido que gane, el candidato que gane, y ver cómo de alguna manera ir pateando esa deuda para pagar más adelante, porque ya en el 2021 en teoría hay que empezar a devolver la deuda y queda un largo camino. Esperar a lo que dice Nielsen, que no es el único que lo dicen varios, los únicos activos que tenemos importantes son el campo y vaca muerta. Ver si eso funciona, ¿no? Como Bueno, ayuda. el campo está teniendo un gran año Sí. y es un motor importante, pero tampoco es el campo que había No, antes, claro. digamos, es el 7% del PBI, Claro. no estamos más en 1930. Digamos. Claro, Ahora la industria claro. cobró protagonismo. En el 1930, ¿el campo cuánto era del PBI? Y si no recuerdo mal, creo que llegaba al 40. Epa. Si claro. no recuerdo mal, pero Sí. era muchísimo más. ¿Cuáles son las materias que necesariamente el futuro presidente tiene que asumir cuando llegue el 10 de diciembre? Me refiero a materias pendientes en materia económica, reforma tributaria, previsional. Digamos, ¿cuáles son las asignaturas pendientes que debe asumir? Yo creo que el candidato que venga va a tener que tomarse en serio, hacer las reformas estructurales que realmente este gobierno hizo muy poco, digamos. Hizo bajar poco. el gasto público, bajar la presión tributaria, bajar un poco el tema de los juicios laborales, que eso sí está ocurriendo. Volver a Argentina competitiva, y volver a Argentina competitiva no es devaluar, no es tener un tipo de cambio, sino es corregir todas estas cuestiones para que las inversiones vengan, si no, no van a venir nunca. Entonces, si vos no corregís ese fondo, ese problema estructural, y tenés 70 años acumulados de déficit fiscal, y no, la cosa no termina bien. Bueno, tenemos que terminar, ¿eh? Muchísimas gracias a ella, Carolina Suárez, que en materia de consumo sabe todo. Gracias, Carolina. Muchas gracias.
Doctor Iván Kachanowski, muchísimas gracias. Seguimos con Laura Serra, seguimos con Fernando Fraquelli. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Ya venimos. Bueno, estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate, estamos con dos diputados, estamos con el diputado Villalonga, hombre del PRO de Cambiemos de la Capital, y con el diputado Jus, hombre de la provincia de Entre Ríos. Vamos a comenzar, estamos con Laura Serra, con el señor Fernando Fraquelli, como siempre. Villalonga, primera pregunta. El gobierno está como complicado en términos electorales, hay 9 resultados que no fueron los mejores, hasta en provincia de Buenos Aires, pese a que parecía que era imposible encontrar alguna alternativa a Vidal. Bueno, ahora el peronismo pelea. Capital Federal, sí está blindada, digo, todavía no tiene candidato el peronismo alternativo, aparece Lamens, pero bueno, hay mucha obra, hay mucha construcción. ¿Ustedes están blindados del macroclima nacional o no? A ver, blindados no sería la palabra. Sí es una jurisdicción en la cual hay una adhesión importante al gobierno. Sí. Te diría que es la jurisdicción en la cual se enfrenta a las elecciones con más tranquilidad. Donde el peronismo no gana casi nunca, además, sí, ¿no? Sí. Yo creo que estamos en un panorama de estas elecciones bastante similar a lo que fue el 2015. Entonces, digamos, las expectativas de nuevas jurisdicciones de ganar territorialidad hay que ser muy mesurados. O sea, eso creo que, digamos, es una realidad. De hecho, uno puede decir, y para la vieja política o para el pensamiento por ahí tradicional, no fue estratégico el emprolijamiento del giro de fondos a las provincias y de este federalismo que bueno, que yo creo que nos lo debíamos los argentinos y falta todavía mucho para hacer. Pero ese federalismo ha hecho que los gobernadores tengan mucho más aire. Y creo que la consolidación de los oficialismos en las provincias tiene en parte que ver con eso. Por supuesto que las dificultades económicas que atraviesa el gobierno, eso impacta, pero eso hay que ser mesurado. Digo para desdramatizar y cómo se ve, digamos, los resultados de las provincias. Nada muy diferente a lo que se estaba previendo. Juan, la verdad no sé si vos sos un hombre de la cámpora, pero uno lo puede definir como un kirchnerista intenso a Juan. La pregunta es la designación de Alberto Fernández. Supongo que sorprendió, digo, y este corrimiento al centro, ¿se acepta pero no gusta? ¿Cómo lo viven? No, primero que lo vivimos con la tranquilidad y la alegría de poder tener una fórmula para presentarle al conjunto del pueblo argentino, y que hoy ya creo que aclaramos un sector, un panorama muy importante dentro de la política. La verdad que estoy muy contento que sea Alberto. Alberto ha tenido un rol importante en lo que tiene que ver con los armados de unidad dentro de las provincias. En el caso de la provincia de Entre Ríos ha sido un actor fundamental para poder acercar las partes, poder discutir y poder llevar una propuesta electoral que en mi provincia, recuerdo haber venido aquí al programa la semana posterior a un resultado electoral, que estamos confiados que el próximo 9 de junio vamos a aumentar el caudal electoral, y Alberto ha tenido un rol fundamental dentro de ese... ¿Sí? ¿Qué hizo? Fue quien acercó muchísimas de las partes, claro, todo el proceso de la mal llamada rosca. Claro, porque estaba Bordet, estaba Burribarri, había otros dirigentes, claro. Diferentes sectores del justicialismo. Claro. Fue parte importante dentro del armado de ese frente que contuvo a 11 partidos políticos, digamos. Sí. Así que muy contentos, sabemos de que es un hombre de Estado, es un hombre que fue jefe de gabinete, conoce los resortes del Estado, y también creemos en la potencialidad de lo que tiene que la figura de Cristina conlleva, digamos. Nadie puede negar hoy la figura de Cristina, como la centralidad política. Hace un libro, es récord de venta de libros. Nosotros en Onda Chacarrillo decimos ha hecho más que el gobierno, ya reactivó un sector de la economía como la editorial. Presenta el libro, no hubo cadena nacional, pero la hubo en técnica. Un sábado a la mañana se levanta la dirigencia política y empiezan a correr siempre atrás del accionar político de Cristina. Eso es lo que tiene que ver con la catadura de dirigente político que tiene Cristina Fernández de Kirchner, y creo que le aporta a Alberto Fernández a esta fórmula una potencia que creemos que nos va a permitir hacer un muy buen papel electoral. Nosotros estamos convencidos de ganar a la primera vuelta, con este frente que todavía se tiene que consolidar, y convocar a los compañeros y compañeras que hoy miran de reojo a que se sumen. Te pregunto, Villalonga, ustedes son, en caso tuyo, un hombre con mucha militancia pública en Greenpeace,
Pero cuando él dice estas cosas de la militancia política y la dirigencia, algún cuestionamiento que hay para con la conducción del PRO de Cambiemos es que de pronto hay gente que viene del palo tuyo, de empresas, pero que falta rosca política. ¿Lo ves así, lo sentís así vos o no? A ver, puede uno pensar o demandar más rosca política, pero creo que, a ver, es un gobierno que está, yo creo que generando algunos hitos históricos importantes, Sí. que tiene que ver con la gobernabilidad, con cumplir su mandato. Yo no recuerdo cuántos años, décadas lleva la Argentina en que algo así no ocurría, en que un gobierno no peronista Sí. puede terminar, con dificultades. Yo creo que alguna de las crisis cambiarias que tuvimos, eso en otro momento en la Argentina se hubiera llevado puesto un gobierno. ¿Qué estoy queriendo decir? Bueno, no ha sido un gobierno que no ha sabido manejar esa gobernabilidad. Y esa gobernabilidad significa tener un buen trabajo parlamentario, con todas las dificultades. No tenemos, digamos, mayoría propia, pero también con los gobernadores y la oposición, con todas las tensiones, pero eso se ha logrado. Ese es el activo que hay que mirar, ¿no? Yo trato de mostrar que sobreabunda por ahí el mal humor o la cosa de señalar lo que falta. Creo que ha sido un gobierno que ha tenido la habilidad, en las condiciones que le tocó, porque pensemos, no solo no tener la mayoría propia en el Parlamento, la mayoría de las provincias son parte de la oposición. Es un hecho bastante inédito y creo que eso es el activo, eso mostraría, y hay que pensarlo, que no es un gobierno inocente para hacer política. Pregunta, Laurita. diputado Villalonga, digamos, hay en este momento de efervescencia política, porque faltan pocos días para el cierre de listas, cierre de alianzas, y hay todo tipo de alquimias dando vueltas, ¿no? Hay gente en el radicalismo que insiste en abrir, Cambiemos a otros sectores políticos, el peronismo, La Baña, Pichetto, etcétera. Pero bueno, hay una resistencia por parte del círculo más cercano a Mauricio Macri. ¿Cómo lo está viendo, digamos, el PRO diputado puro. del PRO Sí. de a pie, Sí, digamos, ¿no? por supuesto. A ver, en primer lugar, los debates que está habiendo internamente, creo que es inevitable que en un momento de cierre de listas, no listas, sino básicamente elegir la fórmula presidencial en una coalición, no hubiera podido ser de otra manera como lo está haciendo. Creo que, e incluso en lo personal, lo siento, que es mucho mejor tener ya candidaturas de la oposición, porque el debate comienza a ser otro. Porque si uno no tiene que defender una gestión en base a una hipótesis de algo que podría ser mejor. Yo creo que ahora tenemos enfrente candidatos cuales, digamos, uno puede contrastar qué hicieron, qué proponen, de dónde vienen, y eso torna mucho más realista el debate. Pregunte, Fraquelli, a ver. Sí, no, pero a ver, Sí, por esto último, me parece que eso es natural, insisto, obviamente en las mejores condiciones hubiéramos llegado con mejores encuestas y todo estaría más claro, pero no... La pregunta concreta es si hay que abrir, Cambiemos A ver, otros sectores. Sí, Cambiemos es abierto, incluso sectores peronistas, estamos hablando de radicales, gente independiente, de sociedad civil, eso ocurre y ese es el espíritu. Yo lo veo como algo positivo la posibilidad de abrirse, pero también tiene que ser del otro lado gente que quiera participar, por supuesto. Claro. O sea, me parece que hacer hipótesis de gente que no quiere sumarse a Cambiemos, me parece que es inútil. Creo que hay algunos casos, como es el caso puntual de Lustó, que, a ver, ha estado dentro de Cambiemos. Fue embajador. Fue embajador, o sea, es obvio que, bueno, esa es una figura que me parece que debiera estar dentro de Cambiemos. Orgánicamente, insisto, no estoy diciendo nada disparatado porque ha estado. A ver, hablando de apertura, Juan Manuel, la fórmula FF, la fórmula Fernández-Fernández, ¿es una fórmula cerrada o puede abrirse? ¿Puede alguno dar un paso al costado para generar mayores adhesiones? Digo principalmente en Cristina. No, la verdad, sinceramente, creo que es una fórmula que lo que permite es que se convoque a los otros sectores y si bien se ha dicho, más hasta el día de hoy no hay información de que el compañero Daniel Scioli va a presentarse a las PASO. Nosotros estamos invitando que en caso de poder aglutinarlo dentro de una fórmula a todos los compañeros, bienvenido sea, si no, daremos las PASO correspondientes. Creo que también esta fórmula tiene que ver con el reconocimiento de algunos errores que hemos cometido en materias
electorales o estrategias electorales, como también así la figura de Alberto Fernández, que ha sido una persona crítica en algunos aspectos con este proceso de los 12 años, también tiene que ver con esa apertura. Lo que nos reclamaron muchas veces fue la falta de autocrítica. La falta de autocrítica en la política, por lo general, se hace con decisiones políticas, como en este caso de una fórmula. Es decir, no hay... usted fíjese que ya no se habla más de la falta de autocrítica al kirchnerismo, más ahora nos desayunamos con que desde que Alberto Fernández es candidato a presidente empiezan a lloverle las causas judiciales, la verdad que muy llamativo. Maneja rápido en el country, dicen. Maneja rápido, no paga expensa, forma parte de una asociación civil, digamos, una persona que se fue en el 2008 del gobierno, me parece que algunas cuestiones que hacen a la mala uso de la utilización política y de algunos sectores que son poder del Estado y que tendrían que estar al servicio del conjunto del pueblo argentino. Y me parece que la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, lo que nos interpela a la sociedad y a la clase política, en que empecemos, como bien dijo el diputado, a decir a dónde estuvimos, qué hicimos durante el gobierno, pero fundamentalmente qué estamos haciendo ahora y qué vamos a hacer. Porque hay algo que creo que la sociedad no cayó muy bien, y eso se ve reflejado en las encuestas, es el sinfín de promesas que se incumplieron. El mejor ejemplo fue el debate presidencial que se vivió en noviembre del año 2015, a donde si ustedes se toman 30 minutos, 40 minutos y empiezan a analizar una por una las medidas que dijo el gobierno que iba a hacer y que no hizo, desde medidas que favorecían a los trabajadores a medidas que favorecían también al sector más financiero o cambiario. Prometió la quita de retenciones, lo hizo un par de años, se dio cuenta que no le cerraban los números, volvió, implementó retenciones a sectores que no los tenían, a las importaciones industriales, etc. Entonces me parece que han cumplido sistemáticamente cada una de las promesas del gobierno. Me parece que nosotros lo que tenemos que proponer ante cada ataque, ante cada uso desmedido o la verdad que ajeno a la política, tenemos que proponerle a la ciudadanía. Creo que hoy hay temas que no se discuten en el conjunto del pueblo argentino que son fundamentales. Nosotros tenemos que plantear que tenemos que hacer algo con la pobreza y con el hambre. Villalonga, una pregunta que me importa. Usted viene de una ONG. Digo, había una mirada que tenía del Congreso desde afuera, acá adentro, digo. Después de 3 años y pico, digo, ¿es más difícil, es más complicado? ¿Cómo lo vio? ¿Es más decepcionante, más optimista la mirada? Es buena la pregunta. Yo acá en el Congreso dediqué mucho tiempo a lo que es, en el mejor sentido de la palabra, al lobby político, al lobby para sacar leyes. He sacado más leyes de afuera que de adentro. Claro. Pero bueno, esto tiene que ver con la dinámica. Sí. Claro. También dediqué más tiempo. Lo que pasa es que era una buena chapa, ¿no? Sí, bueno, pero de todas maneras creo que la sociedad civil participando y presionando es importante. Pensemos la cantidad de leyes que han salido e incluso debates, como por ejemplo el tema de aborto, tiene que ver con una fuerte demanda y presión de organizaciones sociales. Sí. Y creo que en ese sentido el Congreso ha mostrado flexibilidad. Digo, hay muchas de las leyes que han salido por demandas de la sociedad civil con mucha participación, digamos, tener la votación donde está allí los representantes de esa demanda. Creo que eso ayuda a dinamizar el trabajo legislativo. Bueno, a eso me dedicaba. Yo creo que la diferencia es que obviamente uno está de otro lado del mostrador, donde tiene que dar respuesta, tiene que acordar, tiene que negociar, insisto, estas palabras en el buen sentido, de la rosca, digamos, de que algo salga. Y del otro lado uno está demandando, o sea, le interpela al Estado. Yo creo, ¿no? Esto lo hemos hablado, me parece que acá... Uno lo que no tiene que confundir es que cuando está del otro lado, demanda, interpela al Estado. Cuando uno está de este lado, no tiene que ser el vocero de aquello, sino que tiene que dar respuesta. Sí, lo que hemos ¿Buena o mala? Sí, lo que siempre hemos dicho, me parece a mí que acá había más voluntad negociadora que la que se mostraba en el Ejecutivo, me parece. Que si hubiese habido una señal en ese sentido, a lo mejor el cambio hubiese podido darse de otra manera. Pero a veces se acordaban cosas acá o se negociaba y después por estrategias políticas, que son respetables, decían que no,
y la cuestión se complicaba, me parece. Sí, ser oficialista tiene ese Sí. inconveniente, sin duda. Ahora, la Pregúntele, cuestión es Laurita. que creo que esta pregunta les cabe a los dos, porque sea quien gane en octubre, van a tener minoría parlamentaria Sí, o no van a seguro. tener la mayoría, Sí. ¿no? Entonces, necesariamente van a tener que acordar las futuras leyes que se vengan. Digo, ¿cómo están viendo esta nueva etapa parlamentaria que se va a dar después del 10 de diciembre? Digo, el kirchnerismo, por ejemplo, si llegara a ganar, confía en que va a tener los votos de los gobernadores, los votos de Alternativa Federal, van a poder lograr mayoría, van a tener que abrir el gobierno a sectores, a un gran acuerdo nacional, social y productivo para lograr esos consensos que per se no van a tener. Por supuesto, creo que en eso estamos en el trabajo de conformar o de convocar a la oposición en su conjunto para acordar puntos que son esenciales, porque el estado de la situación en la que nos va a tocar, yo estoy convencido, además soy un militante político, por ende tengo que ser esperanzador, que nosotros vamos a obtener un triunfo en las elecciones y nos va a tocar gobernar una situación totalmente distinta, complicadísima con respecto a lo que nos tocó en el año 2003, a donde tenemos una deuda muy fuerte que condiciona, porque no nos olvidemos que la deuda externa que ha tomado este gobierno, el 40% es con el Fondo Monetario Internacional, el cual en su carta orgánica no permite la quita, lo único que podemos hacer es ganar tiempo, pero no permite ni quita de deuda de capital ni de intereses, lo cual nos pone en una situación distinta. En el año 2001, cuando se defaultó la deuda, la mayoría de la deuda era contenedores privados, los que nos permitió Claro. la famosa reestructuración de deuda. Sabemos que el mundo ha cambiado, no entender cómo ha cambiado el mundo, un mundo que se viene cerrando a sí mismo, estamos en medio de una batalla comercial entre Estados Unidos, China y Rusia, y la Argentina se abre al mundo y permite el industricidio que está pasando hoy en la actualidad en la Argentina. Me parece que nos hace que tengamos que sentarnos todos los actores de la vida social, de la vida política, sindicatos, empresarios, a ponernos de acuerdo, pero claramente lo que también representa la fórmula Fernández-Fernández, por así decirlo, es que la política va a tener la conducción en la economía y la conducción de las riendas del Estado, cosa que nosotros criticamos muy fuertemente. Es que este gobierno del año 2015 lo que ha puesto ha sido CEOs o jefes de corporaciones que el Estado se ha dividido de acuerdo a las corporaciones que representaban. Claro ejemplo fue lo que fue el famoso Ministerio de Energía, que pusieron al CEO de Shell, que, oh casualidad, es uno de los sectores a donde mayor rentabilidad han tenido las empresas, que obviamente esa rentabilidad costilla de lo que ustedes pagan de luz, lo que pagamos de combustible, lo que pagamos de gas, que ha tenido un desmanejo, porque no ha sido la política que tiene que tener en cuenta a los 40 millones, más de 40 millones de argentinos, sino ha sido pequeñas corporaciones, grupos que han tomado decisiones. Tenemos que terminar. ¿Qué le queda pendiente algo? A ver, diga. Pendiente, Juan Carlos, Sí. mirando hacia el futuro, ¿qué proyectos pasan por el Congreso? Bueno, ¿O solo queda la campaña política? No, bueno, por supuesto que impacta muchísimo la campaña política, más una campaña política desdoblada como, digamos, un año electoral. Realmente Es un un año año, donde tenemos elecciones prácticamente cada 15 días, lo cual impacta muchísimo. Por otro lado, además de las leyes que estamos ahora, que son 2 o 3 importantes, más algunos proyectos para poder aprovechar las sesiones que habrá, no nos olvidemos que vamos a tener el presupuesto y digamos la discusión de fin de año, más allá de todos los avatares que aparezcan. Pero una sola cosa por esto último, recordemos, a ver, más allá de la caracterización que se haga, por ejemplo, del área energética, hoy tenemos energía, hoy estamos exportando energía. Y respecto del precio, Argentina es el que sigue teniendo un precio, excepto Paraguay, es el precio más barato de la región. Entonces, cuidado cuando damos esos mensajes, porque estamos siendo demagogos para con la gente. Sabemos perfectamente lo que complica y lo que ha complicado en términos de inflación, pero seamos realistas. Estamos pagando un poco más el precio que tiene la energía. Estoy hablando de combustible, estoy hablando de electricidad. Insisto que si uno lo compara con los países de la región, estamos con un precio mucho más bajo. Y producir energía sale más o menos lo mismo en estos países. Entonces,
esto es, Juan Carlos, sí, esto es producto de la sí. política, no es una política Yo despiadada. creo que la verdad, yo no terminaba nunca de entender la política del kirchnerismo en materia de tarifas, pero lo que pasa es que me quedó muy marcado lo que decía los otros días el titular de Esmata, Piñanelli, que él dice, mire, yo soy obrero metalúrgico, creo que del año 1970 y pico, dijo. Y el problema que tenés ahora con los salarios, es lo que usted dice, el tema de la inflación, es que vos tenés tarifas actualizadas por dólares y tenés salarios donde Sin duda. nunca la paritaria te alcanza. Entonces, ese es el problema, Sí. agregado de lo que Además, es la actualización. Ese yo es el creo tema. que hay que plantearlo. Argentina es productor de energía. Estábamos hablando de Paraguay. Paraguay no produce Y energía. lo habíamos no perdido, no éramos Le productoras, digo, ¿no? estamos Hoy somos exportadores. estamos exportando fundamentalmente por una gran inversión que se ha hecho en Vaca Muerta, una resolución estratégica que se hizo en el gobierno anterior. Hoy la levantan a Vaca Muerta, pero eso fue una decisión. El sector del bloque del PRO en su momento, cuando fue la estatización de YPF, votó en contra de Vaca Muerta. Que llegó Y Chevron en su momento con mucha exactamente. crítica, ¿no? Y Crítica al segundo, kirchnerismo. que no hay que olvidarlo, han caído el consumo de energía eléctrica, ha caído el consumo de gas. Es decir, nosotros estamos exportando a costillas de que el pueblo argentino no puede consumir. No dan los números si haces la comparación. Hay mayor inversión que se reconoce. Sí. Lo que digo es, hoy un obrero argentino con la energía que es, que a la empresa le garantizaste que vos la energía se venda a valor dólar, por ende está dolarizada la tarifa de la extracción de gas, de la creación de la energía, y los salarios son en pesos. Mira, Te doy un ejemplo. Argentina era primera en el ranking hasta el año 2017, es decir, gestión todavía del gobierno de Mauricio Macri, era primera en valor del salario en comparación con dólares de la región. Sí. Hoy estamos en el cuarto lugar, pero de abajo para arriba. Es decir, esto es una realidad que uno lo puede explicar desde la macroeconomía, desde la política. Esto es lo que pasa. Vamos a decir toda la verdad. Sí. Al usuario le podemos regalar la tarifa si queremos, o llevarla al precio que queremos, para abajo. El resto lo pagamos todo a través de los impuestos. Sí, pero ¿sabe Y cuál eso es? se licúa con inflación o quemando reservas. ¿Sabe cuál es el problema, O diputado? endeudamiento, no hay mucha magia. Los subsidios en el mundo se aplicaron y este gobierno Yo estoy de sigue acuerdo. aplicando la misma Si cantidad de vos tenés- subsidios. Ahora si usted vos- paga más. Si vos tenés Eso es verdad. reservas, Eso es verdad, hay más subsidios. si vos Los tenés subsidios no reservas y cayeron. vos tenés capacidad de sacar plata y quemar activos, podés regalar la energía. Pero la energía vale. Si no la pagás en tarifa, la pagamos los contribuyentes. Dejemos de decir que es el Estado el que paga. Los contribuyentes, porque eso es el Estado. Nosotros con respecto a materia energética, se ha cansado de decir la presidenta, la expresidenta, mejor dicho, futura vicepresidenta. Nosotros tomamos una decisión política de subsidiar la energía como un salario Encubierto, si encubierto para Y yo lo beneficiar el consumo de yo lo el puedo consumo de los sostener argentinos. en la salida de la crisis 2003, Yo lo que- 2004, 2005. Sí. A partir del 2006, cuando ya la economía había de algún modo aterrizado a terreno firme, haberlo sostenido fue desastroso. Bueno, nosotros creemos, sinceramente, que hoy, en materia del Estado, que ha tomado decisiones políticas, como nosotros tomamos la decisión política de subsidiar las tarifas eléctricas, de gas, que es una decisión política totalmente opinable, uno puede estar de acuerdo, Sí. no puede estar de acuerdo. Ahora, vamos en materia fiscal, tenemos un gobierno que aporta la misma cantidad en porcentaje, no en valor real, porque hay un proceso inflacionario, de los subsidios. Ahora, el tema es que antes usted la factura la pagaba 800 pesos y la está pagando 4.500. Diputados, tengo que terminar. La verdad se puso interesantísimo, pero me están condicionando naturalmente con el tema de los tiempos. Diputado Villalonga, muchas gracias. gracias a ustedes. Diputado Hus, un diálogo absolutamente civilizado. Gracias a los dos. Señora Laura Serra, la veo el domingo, muchas gracias. Dale. Señor Fraquelli, lo veo la semana que viene. Pero cómo no, gracias. Bueno, esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Nos reencontramos la próxima semana. Nada más, gracias. Buenas noches.